Bueno, pues vamos a empezar con el primero de los dos o tres vídeos, no sé cuántos saldrán, de OpenBoard. ¿Vale? OpenBoard es podríamos llamarla así, es una pizarra digital para pobres, por así decirlo, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que tiene más o menos lo que serían algunas de las capacidades que tienen las pizarras digitales físicas, pero digamos dentro de lo que sería un software. ¿Vale? Es un programa, la verdad que es bastante sencillo de manejar. Lo que sucede es que en principio asusta un poquito. Vale. Pues lo primero que tenemos que hacer es descargarlo. Yo os comenté esta mañana que abráis openboard.ch, ¿de acuerdo? Y ahí lo descargáis y lo instaláis como un programa normal y corriente. Os recomiendo que en la última pantalla seleccionéis la casilla de crear un icono de escritorio, porque así luego os va a ser más fácil encontrarlo. Bueno, pues para abrirlo como un programa normal, ya sabéis, doble clic sobre el icono y se nos abre esto que en principio es así como un poco aterrador porque tiene un montón de cosas. Hoy vamos a empezar, digamos, a ver un poco qué es lo que hay aquí. Esto es lo que llamamos la interfaz. Vale, bueno, pues tenemos arriba una barra de herramientas. Aquí tenemos esta otra que es flotante, ¿de acuerdo? Es decir, si no recuerdo mal, la podemos mover, fijaos, podemos desplazarla, la dejamos aquí abajo que no molesta, podemos ponerla también a un lado. Sí que se podía, pero no recuerdo ahora cómo se hacía, no recuerdo, bueno, pero os digo que se podía. A lo mejor es en versiones anteriores del programa, no importa. Tenemos arriba una barra de herramientas, ya tengo como una serie de iconos, ahora lo veremos. Insisto, esta barra flotante, donde están, digamos, las opciones que nosotros tenemos para manejar, por ejemplo, presentar el cursor como tal, señalar determinados elementos, poder desplazar el área de trabajo, eh, hacer anotaciones, borrar, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos con un poco más de detenimiento. ¿De acuerdo? Esto, digamos, es el área de trabajo. Esta parte blanca de aquí, sobre todo esta parte central que está entre las dos líneas grises. ¿De acuerdo? Esto funciona con una estructura de páginas. Ahora lo veremos un poco cómo funciona eso, ya os digo, y está bastante bien porque nos permite tener varios elementos y después crear, por ejemplo, con ellos un PDF y enviárselo a los alumnos. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar por la barra de herramientas. ¿Vale? De izquierda a derecha, que es como siempre se empiezan estas cosas, tenemos ahí esto que indica lápiz, que lo que hace es que hace aparecer y desaparecer la barra de herramientas. ¿Os dais cuenta? Vuelvo a darle, veis que aparece y desaparece la barra siempre en el sitio donde nosotros la hayamos dejado. Ahora nos vamos abajo, porque todas las que vienen dependen un poco de la opción que tengamos nosotros aquí. Aquí tenemos varios iconos, también de izquierda a derecha tenemos el lápiz, nos permite dibujar. Ahora, por ejemplo, podemos elegir el color, fijaos, cambio a azul, o podemos elegir el grosor de línea. Ya estaba. Por ejemplo, a ver, es que no sé cómo está así, la línea mediana, veis, y la línea fina. Eh, y luego tendríamos, ahora lo veremos, el borrador y demás. Ya veremos para qué sirven los demás botones. Luego tendríamos aquí el borrador, esta segunda opción, veis que se convierte en una goma. Podríamos elegir también el grosor, por ejemplo, ahora lo tenemos en el más fino, pero podríamos hacer todo esto, ¿de acuerdo? Tenemos una opción que es bastante buena, que es cuando nosotros queramos borrar todo lo que hay en la pantalla, eso sí, tenemos que estar muy seguros, sencillamente nos iríamos a este botón que está a este lado, aquí, que pone borrar, ¿veis? Y pulsando en él desaparece todo lo que tengamos. Esto es bastante práctico si, por ejemplo, utilizamos líneas, rayas y tal para poder borrarlas. ¿Vale? Aquí luego tendríamos para destacar, por ejemplo, si yo introduzco un texto, ahora os explicaré cómo se hace, ¿de acuerdo? Es sencillo. ¿De acuerdo? Perdón. Vale, tenemos aquí este texto. Yo puedo resaltarlo. Fijaos que aquí arriba los colores han cambiado. Aquí tenemos algunos colores tipo pues rotulador fluorescente, son bastante feucos, pero bueno, para lo que nosotros los queremos, digamos que nos sobran. ¿Vale? Es decir, fijaos que podemos controlar lo mismo, el color y la línea. Vamos a borrar todo lo que hay. Esto devolvería la forma del cursor al cursor original, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que podemos apretar o cualquier cosa, si lo tenemos en lápiz y estaríamos poniendo rayas, que sería bastante incómodo. Esto nos permite señalar zonas. Ahí tenéis, interactúa con los elementos. Nos permite desplazar la página, es decir, mover esta sección. Fijaos, ¿de acuerdo? Yo puedo moverla por la pantalla si quiero.
¿de acuerdo? Y luego podemos ampliar o alejar. Por ejemplo, vamos a volver a poner otro texto otra vez. Soy poco original, como veis. Si apretamos aquí, se nos convierte en una lupa con el signo más que aumenta. Si queremos reducir, lo que hacemos es apretar la de al lado que tiene el signo menos. Como veis, es muy sencillo. El siguiente botón, pues sencillamente lo que nos mete es lo que llama un puntero láser. No sé si vosotros le vais a encontrar utilidad, yo francamente le veo muy poca. El siguiente botón es también interesante porque nos permite dibujar líneas, es decir, pulsaríamos y moveríamos la línea donde quisiéramos y nos queda perfectamente recta, ¿no? Como por ejemplo con la opción lápiz, esta de aquí, que al ser manual, pues dependiendo del pulso que tengáis, pues puede quedar mejor o peor. Lo mismo aquí podéis controlar también el grosor de línea, por ejemplo, vamos a coger esta, el color, ¿de acuerdo? Es decir, fijaos. Grosores tiene pocos, las cosas como son, pero bueno, yo creo que para nosotros nos sobra. Vale, vuelvo a borrar. Es que lo cómodo que resulta el botón de arriba cuando queremos borrarlo todo, porque no tenemos que andar con historias. Y aquí tendríamos la herramienta para introducir texto con el teclado del ordenador. Sencillamente pulsaríamos en esta con la barrita y pincharíamos en cualquier sitio y se nos abre esta ventana. Esta ventana nosotros podemos modificar su tamaño, ¿de acuerdo? Para escribir más cómodamente. Podemos elegir el tamaño de letra, ahora lo veremos, pero es decir, es así de sencillo. Seleccionaríamos aquí, tamaño de letra, por ejemplo, vamos a ponerle el 8, ok, veis, ha convertido en el 8, vamos a volver a ponerlo a un tamaño un poco más visible. De acuerdo, vamos a ponerlo a este tamaño, ok. Es que no lo había seleccionado, perdonad. Lo ponemos en 28, por ejemplo, de acuerdo, y aquí veis cómo crece. De cualquier manera, fijaos que podemos aumentar el tamaño de letra con estos dos, aumentar o disminuir. Lo mismo, seleccionaríamos la letra y podemos cambiarle el color. Elegiríamos primero aquí, por ejemplo, dentro de los verdes, en este cuadro seleccionaríamos qué queremos y aquí buscamos un tono. Y cuando lo tengamos aquí, sencillamente pulsamos en OK y veréis que la letra ha cambiado de color. Es decir, es verdaderamente sencillo. Esa herramienta nos permite capturar una parte de la pantalla. Por ejemplo, si queremos copiar una parte, yo no la uso demasiado. No lo uso demasiado porque prefiero trabajar con pantallas completas y esta nos permite abrir algún documento, pero normalmente lo va a hacer en programas externos, ¿de acuerdo? Es decir, porque realmente los archivos que puede abrir son muy pocos, son archivos de imagen y en texto PDF, es lo único que puede abrir. Yo sí que creo que tenía alguna opción, lo miraré, pero yo recuerdo que sí tenía por lo menos para Word. Es decir, estos serían más o menos los botones que tendríamos, ¿de acuerdo? Vuelvo a borrar todo y volvemos arriba. Recordad lo que os decía, aquí tendríamos el color de cualquiera de las opciones de abajo, aquí el grosor de línea de las mismas opciones de abajo, el tamaño del borrador y seguimos hacia la derecha. Tendríamos aquí los fondos, podemos elegir, por ejemplo, un fondo liso como el que tenemos ahora, un fondo cuadriculado en el cual además podemos cambiar el tamaño de la cuadrícula, es decir, esto es importante, un fondo pautado en el cual también tenemos la opción de modificar el tamaño o tenemos también la opción de tener un fondo negro o fondo negro cuadriculado o también pautado. ¿De acuerdo? Ya os digo, es bastante sencillo. Siguiendo tendríamos los famosos deshacer y rehacer. Únicamente guarda la última función que hayamos hecho. ¿De acuerdo? Pero bueno, fijaos ahí, por ejemplo, me vuelve a aparecer el hola que había escrito antes. Lo borro otra vez. ¿Qué es lo que sucede? Lo que os decía antes, que realmente nuestro espacio de trabajo es este cuadrito que está entre las dos páginas. Y nosotros, por ejemplo, podemos necesitar mucho más espacio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sencillamente añadirle páginas. Fijaos, si me vengo aquí, ahora mismo vemos que el documento solo tiene una página. Pero si yo puedo ir aquí insertando todas las que quiera. Ahora mismo, por ejemplo, tiene 4 páginas y además entre estas páginas yo puedo meter información diferente en cada una de ellas. Para moverme entre ellas, simplemente voy a la página anterior o a la página siguiente en estos botones que tenemos aquí. Ahora mismo no lo distinguimos porque no tengo nada en ellas, pero si por ejemplo, vamos a ver la anterior,
Esta sería la página 1, por ejemplo. Vamos a hacer esto. En la página 2, por ejemplo, vamos a poner algo parecido, pero en rojo. ¿De acuerdo? Página 3, algo similar, pero en amarillo. Y en la 4, algo parecido también en verde. ¿Mm? Vale, pues entonces nosotros, por ejemplo, si ahora vamos aquí, ya luego veremos para qué es esto, vemos que en cada una de las páginas tenemos algo distinto. En la página 3 podemos acceder, esto es como un navegador rápido sobre las diferentes páginas. Esto es una cosa que está bien porque, por ejemplo, antes de una clase nosotros podemos tener ya pensadas varias páginas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con partes de un esquema o con partes de una presentación o, por ejemplo, con imágenes, yo qué sé, con lo que se nos puede ocurrir. Yo, por ejemplo, una de las cosas que le veo bastante práctico es, por ejemplo, para el análisis sintáctico. Podemos tener, por ejemplo, 10 o 12 frases en cada una de las pantallas y podemos ir analizándolas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, estas luego ahora veremos cómo se pueden eliminar, ¿de acuerdo? Pero de momento vamos a seguir adelante. Es decir, como veis, eso, nos podemos mover, podemos crear todas las páginas que queramos y luego podemos exportarlas en un solo documento. ¿De acuerdo? Esto es lo que podríamos llamar digamos, la página de modificaciones, la parte de modificaciones del documento. Y luego tendríamos a partir de este lado, aquí a la derecha, estos 5 iconos que tenemos aquí. Este primero de pizarra nos manda a lo que es el programa, ¿de acuerdo? El programa, si os dais cuenta, no tiene barra de menús, no tiene absolutamente nada porque se abre automáticamente a pantalla completa. Y por eso, digamos que tenemos que movernos de una manera un poquito peculiar. Una cosa que os recomiendo, lo que voy a hacer yo ahora, cuando no estéis utilizando alguna opción, ir siempre a poner el cursor, ¿de acuerdo? No vaya a ser que la liemos, que suele pasar. Bien, este icono en el que tenemos web nos abre un navegador que viene incorporado. ¿Veis? Por ejemplo, aquí abre por defecto la página de OpenBoard desde la que podéis descargar. Por cierto, para descargar sencillamente tendréis que ir a OpenBoard CH, pulsáis aquí y descargaríais la versión, en este caso para Windows. ¿De acuerdo? Pero podéis meter cualquier opción que se os ocurra. Es decir, es un navegador exactamente igual que pueda serlo un Firefox o tal. ¿De acuerdo? Os puede dar este tipo de mensajes, pero bueno, es decir, fijaos que accedemos a la página perfectamente, incluso cuando accedemos a la página tenemos aquí bastantes herramientas. Podemos tomar partes de la pantalla, podemos capturar una ventana completa del navegador, podemos capturar el contenido integrable, por ejemplo, el texto, ¿de acuerdo? O sencillamente volvemos al teclado virtual, abrir documentos. No sé por qué lo llama teclado virtual cuando realmente no tiene el teclado virtual, abrir documentos, pero bueno, ¿de acuerdo? Estas serían las opciones que tendréis en el navegador. Las veremos luego más adelante. Fijaos que tenéis aquí un montón de herramientas, os permite ir atrás, veis a la página en la que estábamos, ir hacia adelante, actualizar, lo que llamáis volver a cargar, vamos a darle que no, es decir, detener la carga de una determinada página, ir a la página de inicio, aumentar digamos, los contenidos, reducirlos, es decir, como un navegador exactamente igual que cualquier otro. Incluso aquí tenéis un buscador, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos para volver a la pizarra? Sencillamente pinchamos en este primer icono que antes teníamos inactivo. Fijaos que ahora tenemos inactivo el de web, que es el navegador, que es donde estamos. Volveríamos a pizarra, veis, estamos exactamente donde estamos. En documentos, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva aquí, es decir, al documento en el que estamos y a todos los documentos que nosotros hayamos podido crear en otros momentos. Esta opción es muy interesante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque podemos, por ejemplo, crear un nuevo documento. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que queremos tenerlos de una fecha y entonces tenemos, normalmente se nos nombran por hora, pero podemos cambiarles el nombre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a llamarle a este prueba, ¿de acuerdo? Y podemos generar un nuevo documento que tenemos aquí que sea, por ejemplo, prueba 2, ¿de acuerdo? Es decir, esto podemos tenerlos creados ya para, por ejemplo, llevarlos al aula. Que si queremos eliminarlos, muy sencillo, lo seleccionamos aquí y sencillamente lo enviamos a la papelera. Nos pide confirmación y le damos que sí. ¿De acuerdo? Fijaos que ha desaparecido aquí el que teníamos. Aquí tendríamos una papelera. Perdonad. Y aquí tengo varios porque he estado
pues toda la mañana haciendo pruebas, ¿de acuerdo? Y aquí, fijaos, para eliminar todos estos que tenemos en la papelera, los seleccionaríamos y pulsaríamos aquí en eliminar. Así que le damos que sí y fuera. Y fijaos que ahora mismo solamente tenemos este documento de prueba. Bien, podemos importar un documento, ¿de acuerdo? Es decir, traer un documento que sea compatible con esto. No creáis que hay tantas posibilidades, ¿eh? Si os fijáis, aquí tenéis documentos de OpenBoard, es decir, lo que estamos guardando, archivos PDF, tenemos aquí archivos de imagen, ¿de acuerdo? Y casi ya para de contar, ¿de acuerdo? Pero sí podemos traer un PDF, ¿de acuerdo? Vamos a documentos, por ejemplo, y traemos pues este de aquí, no sé qué demonios es esto, ¿de acuerdo? Ahora, fijaos, sí, lo tenemos aquí, nos vamos a la pizarra, ¿veis? Y podemos trabajar con él, podemos ampliarlo, ¿de acuerdo? Movernos por él, así esto es una invitación de alguna reunión de las que tuvimos. Y ahora sobre este documento podemos trabajar, por ejemplo, resaltando una zona, ¿de acuerdo? Introduciéndole, pues yo qué sé, tenéis que mirar esto, ¿de acuerdo? Es decir, podemos trabajar a partir de aquí. Borramos. Fijaos que elimina también el archivo, ¿de acuerdo? Decíamos que estábamos ¿dónde estaba? Así en documentos, perdonad. Teníamos aquí este de invitación, vamos a borrarlo, ¿de acuerdo? Lo tendríamos aquí, pero voy a eliminarlo. Invitación, papelera y sí. O podemos exportarlo. Por ejemplo, yo este documento ahora mismo, es decir, el que estamos haciendo, puedo exportarlo a PDF. Le damos un nombre, prueba, por ejemplo, guardar. ¿De acuerdo? Y ahora mismo lo vamos a ver. ¿Vale? Bien, estos serían documentos. ¿Qué es lo que sucede? Acordaos de lo que os decía. Esto siempre nos muestra, volvemos a la pizarra, siempre nos muestra el programa a pantalla completa. ¿De acuerdo? Si queremos ver el escritorio, iríamos a este botón de aquí, al penúltimo, que nos dice mostrar escritorio. Y fijaos que tendríamos nuestro escritorio aquí. Si ahora, por ejemplo, fijaos que la barra nos aparece a este lado, ¿de acuerdo? La barra que teníamos abajo nos aparece ahora aquí, nos aparece más o menos con las mismas opciones. Ah, no, sí, aquí nos aparecen las opciones de capturar parte de la pantalla por si quisiésemos introducirlo en algún documento. Así ahora, por ejemplo, fijaos, me voy al explorador de archivos. Fijaos, tenemos aquí este PDF. Veis que son las 4 páginas que he creado antes. Es decir, esto podríamos enviárselo a nuestros alumnos o lo que nosotros viésemos. ¿De acuerdo? ¿Cómo volver al programa? Así, fijaos que, por ejemplo, yo aquí puedo operar, ¿de acuerdo? Es decir, puedo trabajar con esto, puedo borrar, lógicamente, ¿de acuerdo? Es decir, fijaos que el fondo ni lo toco, pero, digamos, borro todo esto. Esta opción es buena, por ejemplo, si queremos trabajar de acuerdo con un documento que no abra el propio programa. Por ejemplo, vamos a suponer que yo ahora mismo quiero trabajar una presentación, pongamos, de PowerPoint, ¿de acuerdo? Vamos a darle aquí, no sé qué pasa aquí. Vale. Quiero abrir una presentación de PowerPoint, pongamos por caso, por ejemplo, como una que tengo, aquí está, sí. Esta. Se abriría, a mí no se me abren con Word porque no funciono con él. Fijaos que esto sigue, ¿de acuerdo? Nos permitiría muy poquitas cosas, pero algunas que sí puede ser interesante. Por ejemplo, si yo trabajo a partir de esto, fijaos que, vamos a ver cómo era. No puedo pasar las... Ah, sí, esperad. FN, F5, no sé, diapositivas, inicia presentación. ¿Dónde está esto? Perdona. Están abriendo aquí muchas cosas. Ah, está en ello. Está en ello, perdona. A ver, ¿qué se me está liando esto? Bien, fijaos que sigue esto. Es decir, yo, por ejemplo, quiero moverme por la presentación sin ningún tipo de problema. Y yo quiero, por ejemplo, introducir aquí una línea que explique, por ejemplo, fijaos, una línea de composición que ha atravesado. Fijaos los 3 grupos como parecen delimitados por los arcos, la figura central, es decir, marcaríamos pues hombre, como pudiésemos, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí haciendo una auténtica guarrería, por no decir una guarrería
española. Bueno, pues lo borramos todo esto. ¿Veis? Aquí el problema que tenemos es que no podemos controlar el tamaño, por ejemplo, del borrador. Pero bueno, no pasa nada, sencillamente saldríamos de aquí, vamos a ver cómo se sale de aquí. F5. A ver, porque abrimos el programa y acabamos antes. De acuerdo, fijaos, me he ido al icono de la pizarra. ¿De acuerdo? Vamos a volver a mostrar el escritorio, vamos a ver si puedo salir de aquí. A ver, finalizar pase de diapositivas. Ahí está, madre mía, que me lío, ¿eh? Yo digo, bueno, ¿cuál es el problema? Que de momento esto nos queda así muy cochino, ¿de acuerdo? Pero en cuanto cerremos el programa, fijaos, si yo voy a cerrar el programa, ¿de acuerdo? Fijaos, me voy a Open Board y aquí le doy a salir. Cierro el programa, fijaos que ya no están las rayas verdes, ¿de acuerdo? No hemos estropeado absolutamente nada. Quería que esto os quedase más o menos clarito. Vale, ¿dónde estoy? Open Board, volvemos a abrirlo. Vamos a abrir el último documento que teníamos. Fijaos, aquí se me abre uno en blanco, pero iríamos a documentos, que era donde quería llegar yo. Ahora lo vemos, ¿de acuerdo? Vale, pues estos serían los iconos, es decir, para entrar al navegador pulsaríamos en web, para volver a la pizarra, para mostrar el escritorio pulsaríamos este y trabajaríamos con esta barra. ¿De acuerdo? El problema es que, lo que os decía, no vamos a tener prácticamente opciones, nos permite aquí algunas cosas con esto que ahora vamos a ver lo que es. ¿De acuerdo? Y volveríamos al programa. Documentos para abrir cualquier tipo de documento externo. Y aquí tenéis lo de Open Board. Aquí lo de Open Board yo os recomiendo que no toquéis prácticamente nada. Podéis elegir el tamaño de página, podéis ocultar Open Board, podéis dormirlo, etcétera, pero prácticamente esto no lo toquéis para nada, salvo para una cosa un poco importante, ¿de acuerdo? Para salir del programa. Pincháis aquí en Open Board y le dais a salir. Es decir, este no es como otros programas que tienen una crucecita, ¿vale? Bueno, pues entonces nos iríamos ahora, por ejemplo, para abrir un documento, iríamos aquí y no tenemos nada. Es decir, tendríamos que darle aquí a documentos. ¿Veis? Tendríamos aquí prueba, damos aquí y cuando volvemos a pizarra deberíamos tener, y no lo tenemos, perdonad un segundo, este. A ver, creo que es este. A ver, pizarra, perdonad. Pues no sé qué demonios pasa. Vamos a ver, perdonad un segundo que me he liado. Prueba. Un segundo, porque me estoy liando. Ah, leche, está aquí. Sí, sí, además es que no había terminado de comentaros esto. Habíamos visto lo de exportar. Lo mismo que os decía, aquí antes le cambié el nombre simplemente dándole doble clic. Podéis hacerlo desde aquí. Podéis duplicarlo. Es decir, si por ejemplo vais a trabajar de una manera distinta con dos grupos, aquí tenéis la papelera y aquí le daríamos a este documento que tenemos seleccionado abrir en la pizarra. ¿Veis? Es muy sencillo. Lo que pasa es que anda uno ahora un poco todavía atontado. Aquí podríamos añadir al documento de trabajo. Podemos añadirle imágenes, podemos añadir una serie de cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio lo dejamos más o menos así como está, ¿de acuerdo? Esta sería la parte de documentos. Bien, pues aquí tenéis, fijaos estas dos flechitas que tenéis a cada lado, que de estas ya me encargaré, sobre todo de esta, ya me encargaré el próximo día para algunas cosas que pueden facilitaros bastante, ¿de acuerdo? Tenéis esta que os permite navegar rápidamente por las páginas del programa. Por ejemplo, fijaos, tenéis la opción de que esta página, la página 2, por ejemplo, podemos duplicarla. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, imaginaos que tenemos un ejemplo y con él queremos explicar, pongamos por caso el sujeto y después el complemento directo. Podemos utilizar la misma frase y, digamos, para poder, perdón, para poder explicar cosas diferentes. Realmente esto no tiene mucho más misterio. Esto sí, cuando nosotros estamos en documentos, digamos que se convierte en todo esto como navegador. Vale. Pizarra, volvemos, sí. La importante, yo digo, es esta. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos los ficheros que nosotros podemos añadir, por ejemplo, audios, podemos añadir vídeos, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa del mundo, ¿de acuerdo? Es decir, ahora le damos a deshacer y ya está fuera.
¿De acuerdo? Tenemos una serie de cosas aquí, por ejemplo, aplicaciones y demás que en principio no nos interesan demasiado. Por ejemplo, yo puedo poner aquí, ¿cómo era? Era el transportador de ángulos, sí. ¿De acuerdo? Es decir, lo traemos aquí. Es decir, podemos pues medir un ángulo. No recuerdo ni cómo era. Ya digo. Esto no recuerdo cómo era, pero bueno, sí, nos permite trabajar con el navegador, pero ahora mismo no sé la verdad cómo demonios funciona esto. Pero bueno, que sepáis que, así veis, es decir, nos permite trabajar con ángulo. Esto pues para nosotros nos importa poco, esto sería más para, por ejemplo, matemáticas, pero la cerramos aquí y fuera. ¿Veis? Podemos introducir estos elementos. Lo que pasa es que tiene pocas cosas. ¿De acuerdo? Pero esto ya lo vemos en otro porque se está haciendo un poco largo este tutorial. Yo espero que por lo menos os haya aclarado, si no, pues bueno, cualquier duda que tengáis me la planteáis. Es decir, recordad que prácticamente todo lo manejaríamos desde aquí. ¿De acuerdo? Es decir, tendríamos esto y siempre tenemos la posibilidad de trabajar con aplicaciones externas desde esta opción de mostrar escritorio. ¿De acuerdo? Pues bueno, ya os digo, espero no haberos liado especialmente. Bueno, el programa salimos y ya os digo, pues probablemente mañana os haré otro sobre cómo tener, digamos, más o menos disponibles los archivos para no volvernos locos buscándolos. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo.